Que sea mi emoción de ver tantos rostros queridos esta noche, de mi familia, amigos, amigas, personas que trabajaron en ese periodo, que sea la emoción de mi corazón el verdadero saludo de esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Sí. Quisiera en este acto agradecer, recordar y por último mirar hacia adelante. Primero quiero agradecer. Agradezco a nuestros antepasados de diferentes etnias y orígenes, mujeres y hombres que, por igual, construyeron a Costa Rica. Agradezco a la Asamblea Legislativa y a su presidente, don Rodrigo Arias, su hospitalidad, sus palabras. A la artista Sofía Ruiz por compartir su talento en esta obra. Muchas gracias. Gracias a mi familia por apoyarme siempre, a Claudia, a Gabriel, por sostenerme e impulsarme. Gracias a mis padres, a Delia y Alejandro, a mis hermanos, Federico e Irene. Sé que hoy ya duermen mejor. Gracias por entenderme y por siempre estar ahí. Agradezco a quienes fundaron el Partido Acción Ciudadana y dieron forma a su ideario, en particular a don Otón Solís. Sin él y sin ese grupo de personas no estaríamos aquí hoy. Permítame también agradecer al expresidente Luis Guillermo Solís. Gracias por luchar por el PAC. Gracias por confiar en mí para ser su ministro al servicio del país. Y gracias por todo lo hecho para y por Costa Rica. Le agradezco al pueblo de Costa Rica haberme confiado el honor de servirle como su presidente en tiempos que fueron tan difíciles. Todas las decisiones, absolutamente todas, las tomamos y las tomé basándome en el amor a este país y en buscar lo mejor para su gente. Le debo un gran agradecimiento a las y los costarricenses por la manera en que enfrentaron la pandemia, acatando mayoritariamente las difíciles medidas, volcándose en solidaridad y siguiendo la ciencia y la razón. Fue por ese esfuerzo conjunto que tuvimos una de las mejores respuestas en la región y en el mundo frente a la pandemia del COVID-19, a la altura de países como Alemania o como Suiza. Agradezco al equipo que me acompañó por el trabajo que hicieron y por estar aquí. Y a otros que no pudieron estar, pero que me mandaron también sus mensajes. A mi gabinete, a mi fracción y a mi equipo de asesores más cercanos. Siempre les reconoceré por el servicio dado a Costa Rica. Tengo la certeza de que sacamos el país adelante, pese a enfrentar no una, sino varias tempestades. Soy testigo de su entrega, expresada en esfuerzo y sacrificio familiar, sacrificio que dio frutos. A pesar de vivir tiempos tan turbulentos, sé que entregamos el país en mejor condición como era y es y debe ser el ejercicio de un gobierno. Que sea mi homenaje a ese grupo tan diverso de personas, de distintos partidos, que se unió frente a una crisis para sacar a Costa Rica adelante. Este hecho extraordinario no deja de fascinar mi pensamiento. Piensen por un solo minuto, si no hubiera sido en una unidad nacional, ¿cómo habríamos evitado una grave crisis fiscal y un debilitamiento irreversible de nuestro Estado Social de Derecho? Y luego, una pandemia feroz. Se demostró que es mucho mejor la unión de la casa que tenerla dividida y enfrentada. Quiero agradecer a mi equipo de gabinete y presidencias ejecutivas, que cuando se los pedí a todos y que cuando les pedí reducirse el salario en plena pandemia para solidarizarse con los miles de personas que habían perdido su trabajo,
Lo hicieron sin miramiento y sin queja. En aquel momento les dije que pensáramos en el futuro y que en el futuro ese sacrificio, las vidas protegidas y la dignidad valdrían más que el dinero. Ese momento ya ha llegado. En este momento solemne quiero rendirles homenaje por eso y por todo lo que hicieron. Permítanme ahora un par de minutos para hacer, como decimos coloquialmente, para hacer memoria. Si miro 7 años atrás, en el momento que decidí aspirar a la presidencia, fueron 3 mis motivaciones y objetivos. Primero, confrontar al populismo. Segundo, evitar una crisis fiscal. Y tercero, dar continuidad a un proyecto de avanzada en materia de derechos de las mujeres, derechos humanos, de la dignidad de todas las personas y del ambiente. En aquel momento era imposible saber que también me correspondería enfrentar una pandemia no vista, por lo menos en los últimos 100 años. Al tomar aquella decisión, el populismo ya había llegado al poder en países de la región y asomaba su rostro en Costa Rica proponiendo autoritarismo como la solución al problema de la seguridad ciudadana, usando la mentira incendiaria que se nutre de la disconformidad que como sociedad venimos acumulando y que cultiva polarización y debates tóxicos. Otro rostro de ese populismo planteó que un tipo de familia era más valioso que los demás. Esos populismos fueron derrotados electoralmente en 2018. Se requirió de la unión de muchas voluntades para hacerlo, de ver horizontes y no egos, ver un país y no solo parcelas, ver hijos, hijas y nietos, y no solo la imagen del espejo. Hoy, cuando observo el escepticismo de la mayoría sobre la posibilidad de lograr acuerdos o momentos de unidad nacional para progresar, me pregunto por qué nos negamos a aceptar que en el pasado, y no solo en esa ocasión, lo hemos logrado. Como si cuando miráramos la fotografía de Calderón Guardia, Manuel Mora y Monseñor Sanabria, solo percibiéramos siluetas y no fuéramos capaces de ver lo que hay detrás. Esa imagen, o la del Pacto de Ochomogo con don Pepe Figueres y don Manuel Mora, inspiraron siempre mi esfuerzo por un gobierno de unidad nacional. Experimenté de primera mano la mística y entrega de este grupo de personas, más aún, de un equipo, de quien demandé tantas cosas, siempre para y por Costa Rica. Cuando algunos ven sin esperanza el futuro, yo recuerdo que en mi administración hubo una gran diversidad de edades en el equipo. En cuenta muchísimas personas jóvenes, en sus 30s, incluso en sus 20s, en posiciones de gran responsabilidad y que descollaron. Hay muchas personas jóvenes, destacadísimas y con experiencia de gobierno, listas para tomar las riendas del país cuando sí sea necesario. Pero derrotar electoralmente al populismo no iba a hacer que desapareciera. Y, como sabemos, hoy no solo goza de buena salud, sino que ha perfeccionado su habilidad de debilitar las instituciones de la democracia, como el Poder Judicial, a la prensa, a los órganos de control, de polarizarnos, construyendo como su principal obra un monumental coliseo inmaterial donde la sociedad pasa distraída, de pelea en pelea, sin que surja algún producto real de desarrollo o simplemente recurriendo a la mentira, pues para mí llamarla posverdad es un eufemismo. Francamente, me estremece cómo confrontados con sus mentiras o abiertas falsedades, personajes públicos no se avergüenzan, retractan o al menos piden disculpas. Y más bien asumen la actitud sin vergüenza de quien defiende la mentira
como forma válida de hacer política. La lección es clara. En nuestro país y en todo el mundo democrático, el populismo es fuerte y se alimenta de nuestros fracasos en desigualdad. El populismo puede acabar con la democracia en el planeta. Por eso debe ser enfrentado. Y esto requiere que las mujeres y hombres de buena voluntad salgan de su zona de confort y se acerquen unas a otras, aun cuando tengan diferencias conceptuales, unidas bajo una idea democrática común. Decía que mi segunda razón para asumir esta tarea fue evitar una crisis fiscal. Crecí escuchando los debates de mi padre con mi abuelo, Francisco Alvarado, y mi tío político, Rodolfo Carazo, sobre la crisis del 80 en nuestro país. Mi abuelo decía que fue uno de los momentos más duros que recordaba de su vida. Igual mi padre. Y yo quería evitar a toda costa que eso volviera a castigar a Costa Rica. Buscando en nuestra historia, encontré otro momento en el cual las deudas del país lo llevaron a tener que asumir un trago amarguísimo. Al final del siglo XIX, nuestro país quedó altamente endeudado con el capital británico por la construcción del ferrocarril al Atlántico. Esa debilidad de las finanzas, entre otras cosas, llevó a la firma del contrato Soto-Kitt en 1884, que le dio al señor Minor Kitt no solo la capacidad de renegociar nuestra deuda, sino que se le entregaron 300,000 hectáreas de tierra libres de impuestos, poco más del 6% de nuestro territorio nacional. Eso es lo que pasa cuando un país quiebra. Este fue el origen, eventualmente, de la United Fruit Company, o la mamita Yunay, como la inmortalizó Carlos Luis Fallas. Un nacionalismo sano no quiere a su país hincado y más bien procura que tenga finanzas fuertes. El Estado social de derecho debe dar frutos a la gente. Para eso existe y requiere robustez, no precariedad. Las peores amenazas para el Estado social de derecho, aquí y en otras latitudes, siempre han sido las crisis fiscales. El capitalismo salvaje, ese que no conoce la solidaridad o el progreso, se apoya en estas crisis para privatizar, para despedir trabajadores, para quitar pensiones o programas sociales de salud o de educación. El logro de mi administración, si así se le puede llamar, fue concretar una agenda de reformas en cuanto a lo fiscal, pero además hacerlo sin privatizar ni buscar debilitar el Estado social de derecho. Hoy son las voces de terceros las que se alzan para reconocer que fue eso hecho por nuestro gobierno y la Asamblea Legislativa anterior, que es muy importante. Veo a don Eduardo Cruxan también, que siempre le guardaré un gran cariño por las diferencias que teníamos, pero el respeto con que trabajamos, hicimos muchas cosas por este país. Siempre se lo agradeceré a don Eduardo Cruxan. Ya me emocioné, don Eduardo, y me perdí. Aún así, no digo que lo hecho fuera perfecto. En el contexto duro que se vivía entonces, las soluciones fueron las posibles. Muchos de quienes critican acciones de mi gobierno nunca se atreven a decir cuál habría sido el otro camino por tomar. Es la crítica sin soluciones de quienes aspiran eternamente a vivir solo de la oposición, sin querer asumir nunca la pesada responsabilidad de gobernar. Como toda obra humana, lo que toca es corregir y perfeccionar lo hecho. Por ejemplo, si se hizo una reforma fiscal, no fue para quitar ayudas sociales, fue para mantenerlas y ampliarlas. Y como lo ha explicado muy bien el exministro de Hacienda, don Elian Villegas, que nos acompaña, nada hay en la ley que justifique las disminuciones que sufren hoy los programas sociales. Entre 2014 y 2022
se mantuvo un modelo de atención sostenido e integral de combate a la pobreza bajo la estrategia Puente al Desarrollo, muy orgullosamente desarrollada en la administración Solís Rivera y que me correspondió el honor de llevar también mano a mano con doña Ana Elena Chacón como vicepresidenta. Un gran honor. Y ahí se trascendieron los meros programas sociales de transferencias condicionadas y se logró un verdadero sistema de atención integral para el desarrollo de las personas. Como tercer objetivo me tracé a colocar a Costa Rica en la vanguardia en materia de derechos humanos, de la dignidad de las personas y del ambiente. Hoy, con orgullo, podemos decir que somos el primer país de Centroamérica en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se saldó una deuda histórica con las mujeres de muchas décadas en áreas como la anticoncepción de emergencia, el aborto terapéutico en caso de riesgo de la vida de la madre durante el embarazo, o la ley contra el acoso callejero. La igualdad de las mujeres fue un eje transversal durante mi administración, materializado en aprobación de leyes, decretos, emisión de políticas y proyectos de capacitación, de emprendimientos. Son luchas por la igualdad real que deben seguir. Igual que deben seguir las luchas por los derechos de la comunidad LGTBIQ, de las personas afrocostarricenses y los pueblos indígenas. El plan de descarbonización del 2019 convirtió a Costa Rica en el primer país del planeta, después de los acuerdos de París, en lanzar un plan de esta naturaleza. Fuimos los primeros en el mundo. En un momento en que los Estados Unidos, por ejemplo, no estaba ni siquiera en los acuerdos de París. Hoy, con orgullo puedo decir que el plan de descarbonización se usa en muchas latitudes como referencia por ser el primero. Y eso se hizo acá en Costa Rica por este grupo de gente talentosa. Pero además, como demostraron las estimaciones del BID y de prestigiosos centros internacionales y de la Universidad de Costa Rica, el plan de descarbonización genera 30,000 millones de dólares en utilidades netas para Costa Rica. No es solo lo ético, sino que es un buen negocio. Un país que se mostró líder en materia ambiental. La ampliación del Parque Nacional Isla del Coco permitió incrementar la protección de nuestros ecosistemas marinos de un 2,7% a más de un 30%. Con ello, el país cumplió con el compromiso asumido en la coalición de la alta ambición por la naturaleza y por las personas, que inició en el año 2019, liderada por Francia, Gran Bretaña y Costa Rica, de proteger así el 30% de la superficie terrestre y marina para el 2030. Este ejemplo impulsó el acuerdo para la meta global de más de 190 países que se acordó en la COP15 de biodiversidad en Montreal en diciembre del 2022. Lideramos lo que luego fueron acuerdos adoptados por 190 países. Eso es lo que es capaz de hacer Costa Rica. El trabajo de mi administración, junto a esfuerzos que también venían de antes, logró cosas como construir la nueva torre del Hospital Calderón Guardia y la nueva torre del Hospital México. Ambas permitieron que durante la pandemia nunca cayéramos en saturación hospitalaria y que siempre hubiera camas para la atención de quien lo necesitara. Similar con la construcción de los hospitales de Punta Arenas y de Turrialba, que dejamos muy avanzados, así como una importante cantidad de áreas de salud y EVAES, que nos permitió, entre otras cosas, dar cobertura a todos los territorios indígenas. Se impulsaron obras públicas necesarias, muchas de las cuales fueron postergadas por décadas, como la Circunvalación Norte, donde se construyó el viaducto más grande del país, y a lo largo del anillo periférico se concretaron proyectos como la Rotonda de Garantías Sociales, la Rotonda de la Bandera, la del Bicentenario, que dieron un nuevo rostro a la capital en esos puntos. Los puentes de General Viejo, con mayúscula, o el binacional de Zigzaola, así como más de 600 kilómetros en rutas rurales de lastre que pasaron a tratamiento asfáltico y más de 40 obras en 36 cantones dentro del proyecto BID cantonal. Logramos con el trabajo de muchísimas personas que Costa Rica fuera miembro
de la OCDE. Y porque hoy nos comparamos y nos miramos en ese espejo, ojalá nos ayude a sacarnos del estado de adormilamiento en que estamos. Se dejaron prácticamente para ejecución los proyectos de tren eléctrico del área metropolitana, el tren de carga del Caribe, el TELCA, y el proyecto Paragua Guanacaste, entre otros. Todos proyectos de mejora de vida y de adaptación climática. Y si bien los proyectos son postergados, descartados o nombrados diferente, sé que estos proyectos acabarán viendo la luz cuando haya buena voluntad. Finalmente, quiero ofrecer una breve reflexión mirando hacia adelante. Amigas y amigos, Costa Rica pasa por una nueva tempestad y tiene que reaccionar. Nosotros logramos cifras récord de incautación de cocaína para los años 2020 y 2021, así como contener los homicidios en el orden de los 600 anuales. No obstante, el año pasado los homicidios superaron los 900. Eso es para alarmarnos a todos. La incautación de cocaína se redujo a la mitad. Y no digo esto con placer, sino con profundo pesar. ¿Qué fue lo que tanto cambió entre 2022 y 2023 para experimentar esta grave crisis? ¿Qué fue lo que cambió? Hoy lo que está en juego es el país y verdaderamente se requiere una acción de emergencia. Antes que estar debatiendo si nos dirigimos o no a un narcoestado, deberíamos estar entregados en cuerpo y alma a proteger nuestro hogar y nuestra forma de vida. Si hubiera un solo mensaje que deseara hoy dejar de cara al futuro, sería este. Hoy en Costa Rica hay solo un enemigo común y es el crimen organizado y el narcotráfico. Y todos debemos unirnos para derrotarlo, porque es la mayor amenaza para nuestra niñez, nuestra juventud y nuestra paz. Hay que cerrar filas. Tanto la seguridad ciudadana del país pacífico y sin ejército como la seguridad social de la Caja Costarricense del Seguro Social están en peligro y debemos protegerlas. Todo gobierno necesita que le ayudemos y este no es la excepción. Y debemos hacerlo como deber patrio. Pero también el gobierno tiene que dejarse ayudar. Mi mayor preocupación entre tanta escaramuza y querella política es que las acciones requeridas se pospongan y que suframos aún más. Y no nos llamemos al engaño, porque para arreglar esto se necesita más que leyes. Estoy seguro de que este país puede lograrlo, pero tiene que fajarse para conseguirlo. Costa Rica tiene que entrarle de lleno al problema, de frente, como lo hizo ante la crisis fiscal o ante la pandemia, con trabajo en equipo y sin excusas. Invocar el catecismo costarricense de José Marín Cañas, no aflojar. Fuera de nuestras fronteras, el mundo también está convirtiéndose en otro. Independientemente del resultado de la elección en los Estados Unidos, vamos rápidamente hacia un mundo más multipolar. ¿Cómo debe prepararse Costa Rica para esto? En pandemia vimos cómo las reglas del libre comercio se relativizaron según los intereses de los poderosos, o cómo emergieron nuevas barreras proteccionistas. Tenemos que saber leer esta tendencia. Tras la invasión de Ucrania, el conflicto en Gaza y las tensiones en Taiwán, el mundo está desarrollando una nueva carrera armamentista a una espantosa velocidad. Costa Rica debe volver a levantar su voz por el sistema de reglas internacional y, sobre todo, por la paz. Tampoco podemos posponer acciones estratégicas ahí donde nuestro futuro está en la balanza. Un ejemplo concreto es la agricultura. No podemos jugar con la seguridad alimentaria de nuestra población, literalmente con el arroz, los frijoles, carnes y vegetales. Ya no producimos lo que alimenta a nuestro pueblo. En este contexto tan incierto y volátil, ningún país que protege la seguridad de su pueblo está descuidando la seguridad de los alimentos.
Deberíamos estarnos preparando para brillar en la revolución tecnológica que estamos experimentando, pero hoy tenemos menos computadoras en las aulas que antes. Estos peligros y desvíos del camino se pueden corregir. La educación, junto a la seguridad social y la paz, son las bases fundamentales del modelo costarricense. Hoy, con mayor estabilidad en las finanzas públicas y en la economía, urge que arreglemos estos elementos fundamentales. Y sí, necesitamos crecimiento económico, pero creo que donde hemos fallado no es solo en la distribución de ese crecimiento, sino que también hemos fallado como sociedad en fortalecer el sentido de dignidad de todos los hogares en todos los rincones del país. Hemos perdido cohesión y se nos hace más fácil enfrentarnos los unos a los otros. Y eso se vuelve más fácil que entendernos como hijos e hijas de una misma patria. Podemos pensar o vivir de maneras distintas, pero todas y todos somos merecedores de un mismo sentido de respeto, de dignidad humana y de oportunidades. Las élites económicas deben ser más generosas, los nuevos medios de comunicación más veraces y los viejos evitar las tentaciones hacia la frivolidad. El poder judicial debe ser más ágil y los partidos políticos tenemos que ser menos politiqueros y más políticos. Ejercitar más la prudencia y menos la polarización. Estoy convencido que vivimos en el país más hermoso del mundo. Y no solo por las bellezas naturales que se nos entregó a cuidar. Costa Rica es un país, su gente, y también es un ideal en el mundo que significa paz, bienestar, naturaleza, libertad. Costa Rica es una idea que apunta a estar bien, bien con los demás, bien con el entorno, no acumular dinero sin límites. Una idea de que es posible la fraternidad entre las naciones y las gentes y el respeto de los derechos humanos y la diversidad. Una idea que, hoy que me gano la vida temporalmente fuera del país, de forma recurrente encuentro que fascina, intriga e incluso causa la envidia amistosa de muchas personas alrededor del mundo. Amaré a este país mientras esté vivo, como amo a mi hijo, con todo mi ser. No aflojemos nunca y siempre amemos y cuidemos a Costa Rica.